Hay ecos que nunca se apagan. Voces que viajan a través de los siglos, susurrando secretos desde el fondo de una cueva. Durante décadas, creímos entender los manuscritos del Mar Muerto, su edad, su contexto, sus autores. Pero el desierto es un guardián celoso. Hoy, una revelación sacude la arqueología. Los manuscritos son mucho más antiguos de lo que imaginábamos. No es un simple ajuste en los libros de historia. Es un terremoto. Los textos que conectan el judaísmo antiguo con el cristianismo primitivo nacieron en un tiempo más oscuro y desconocido. ¿Quiénes eran sus autores? ¿Qué mundo presenciaban? ¿Qué mensaje nos enviaban a través de los milenios? El hallazgo nos obliga a cuestionarlo todo. Los manuscritos del Mar Muerto siempre han sido un enigma, un puzzle de fragmentos. Ahora, las piezas no encajan como antes. La imagen es más compleja, más misteriosa. La historia no es una piedra inamovible. Es un río que cambia de cauce y revela paisajes ocultos. Esta noche, viajaremos a las cuevas de Qumrán y a los laboratorios donde la historia se reescribe. ¿Qué significa que estos textos sean 100, 200 años más antiguos? Prepárense para la emoción del descubrimiento y el escalofrío del misterio. La noche de los manuscritos no ha hecho más que empezar. Para entender la magnitud de lo nuevo, volvamos al origen. 1947, desierto de Judea. Un joven pastor beduino, Muhammad ed-Dib, busca una cabra y lanza una piedra a una cueva. Escucha el eco de cerámica rota. Entra y encuentra vasijas con rollos de cuero envueltos en lino, los primeros de casi 1000 manuscritos hallados en 11 cuevas. Textos en hebreo, arameo y griego, incluyendo las copias más antiguas de la Biblia hebrea, como el gran rollo de Isaías. También aparecen textos desconocidos, reglas de una comunidad misteriosa, profecías apocalípticas y relatos de una guerra entre la luz y las tinieblas. El mundo académico queda conmocionado. ¿Quién escribió estos textos? La teoría principal apunta a los esenios, una secta judía que habría escondido su biblioteca antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Las ruinas de Qumrán parecían confirmar esta hipótesis. Los manuscritos se dataron entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo. Pero siempre hubo preguntas. ¿Eran todos de los esenios? ¿Por qué tanta diversidad de textos? Durante 70 años, construimos teorías sobre esta comunidad, basadas en una premisa, su datación. Hoy esa premisa se desvanece. El hallazgo de Qumrán fue solo el principio. Ahora la historia se reescribe, y el misterio se profundiza. En arqueología, la precisión es todo. Durante años, la datación dependía de la paleografía y el carbono 14, pero ambos tenían límites. La ciencia avanzó. El acelerador de espectrometría de masas permite fechar muestras minúsculas con gran precisión. La espectroscopía de infrarrojos analiza las tintas, agrupando manuscritos por época y autor. Y la inteligencia artificial entra en juego, analizando caligrafía y detectando patrones invisibles al ojo humano. Los algoritmos revelan que algunos textos clave son mucho más antiguos de lo pensado. El acelerador confirma. Ciertos manuscritos datan del siglo III o incluso IV a.C., casi 200 años antes de lo que creíamos. La noticia sacude la comunidad científica. Es como descubrir que las pirámides son siglos más antiguas. Todo el contexto histórico cambia. Los manuscritos nos hablan desde una época aún más remota y enigmática. 100 o 200 años pueden parecer poco, pero en la historia son un abismo. Trasladar el origen de los manuscritos al siglo III o IV a.C. lo cambia todo. Ya no estamos en la Judea romana, sino en el período helenístico, tras Alejandro Magno. Un tiempo de crisis de identidad y resistencia cultural. La teoría de los esenios se debilita. Los orígenes de Qumrán podrían ser más antiguos, ligados a grupos sacerdotales opuestos a la helenización. Quizás no eran esenios, sino un grupo precursor, un eslabón perdido en la historia del judaísmo. Muchas ideas consideradas revolucionarias en el siglo I ya circulaban siglos antes. Qumrán no sería un fenómeno aislado, sino parte de un movimiento intelectual más antiguo y extendido. Surgen teorías. ¿Y si los manuscritos fueran una biblioteca de resistencia de varios grupos? No sería solo la biblioteca de una secta, sino el archivo de una corriente disidente.
Los manuscritos son testimonio de una lucha por el alma del judaísmo en una de sus horas más oscuras. El impacto va más allá de una secta del desierto, afecta cómo entendemos la formación de la Biblia y la evolución del judaísmo y el cristianismo. Los manuscritos ya mostraban que no existía una Biblia única en la época del Segundo Templo. Ahora, sabemos que la diversidad textual comenzó mucho antes. Las variantes bíblicas no son corrupciones tardías, sino tradiciones paralelas muy antiguas. El judaísmo helenístico era un hervidero de ideas teológicas y debates. Los manuscritos prueban esa pluralidad. Para el cristianismo, las implicaciones son profundas. Ideas y términos del Nuevo Testamento ya existían siglos antes. No eran exclusivas de una secta, sino parte de un caldo ideológico más amplio. Este descubrimiento enriquece la fe con un contexto histórico más real. Nos muestra que las religiones nacen de largos diálogos y evolución de ideas. Los personajes bíblicos fueron parte de un mundo vibrante y complejo. La historia de nuestros orígenes se vuelve más humana y fascinante. A pesar de estos avances, el misterio de los manuscritos del Mar Muerto sigue vivo. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Si los autores vivieron en el siglo III o IV a.C., ¿qué pasó con su comunidad en los siglos siguientes? La mayoría de los manuscritos son fragmentos. Muchos secretos aún esperan ser descifrados. La inteligencia artificial acelera el trabajo, pero la intuición humana sigue siendo clave. ¿Qué contienen los fragmentos aún no leídos? Nuevos profetas, historias desconocidas. Y la gran pregunta, ¿hay más cuevas por descubrir? El desierto de Judea es vasto, y la tecnología moderna nos da nuevas herramientas para buscar. La posibilidad de un nuevo hallazgo es real. El misterio de Qumrán es una aventura que continúa hoy. Cada fragmento nos acerca al corazón de un enigma milenario. Esta noche hemos visto cómo la ciencia puede arrojar nueva luz sobre los secretos más antiguos. Los manuscritos del Mar Muerto, ahora más viejos y misteriosos, nos recuerdan que el pasado está vivo. Cada generación puede añadir un nuevo capítulo a la historia. ¿Qué más nos espera? Este descubrimiento nos invita a ser humildes y a seguir buscando. La historia es la mayor aventura, y los manuscritos son uno de sus mapas del tesoro. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué sentirían al encontrar una nueva cueva? ¿Un nuevo rollo? La curiosidad es la luz que nos guía en la oscuridad. Los ecos de Qumrán resuenan hoy con más fuerza que nunca. El misterio no ha terminado. Quizás solo acaba de empezar. Buenas noches y hasta la próxima nave del misterio.